Ahí está. Y vamos a empezar con la presentación. Me dicen si se ve bien, ¿sí? Si ven el power. Sí, profe, se ve. Sí, está bien. Buenísimo. Creo que tengo doble pantalla ahora. Esto hasta el cuatrimestre pasado no ocurría, pero bueno. Todos los años empezamos, en realidad, con la misma pregunta, que es la etnografía, ¿no es cierto? Que en realidad es una pregunta que tratamos que la vayan respondiendo. Siempre le decimos no la vamos a responder hoy, ni ahora, ni en el primer práctico, ni en el segundo. En realidad es una pregunta que nos tiene que ir acompañando a través de toda la cursada y que tiene que ver específicamente porque la etnografía no es en este momento uso exclusivo de la antropología como era antes, sino que se ha transformado también en un método que utilizan otras ciencias sociales, ¿no? Y que aplican otras ciencias sociales. La diferencia radica fundamentalmente para nosotros los antropólogos, y sobre todo los que nos dedicamos a la antropología social en particular, es que la etnografía se va a transformar en una especie de disciplinamiento, ¿sí? Para muchos antropólogos y muchos textos que ustedes van a ir trabajando, entre ellos, por ejemplo, Hadmer y Atkinson, van a denominar a la etnografía como un método cualitativo. Y en realidad, digamos, la etnografía es un método cualitativo. Es parte de esta búsqueda de cómo interactuar y cómo mejorar, digamos, en términos técnicos, esta calidad en la toma de información, ¿no? Cómo mejorar, cómo obtener datos, en un principio de, de la antropología, sobre todo cuando se estaba transformando en ciencia, debía demostrar que los datos eran buenos y que eran objetivos, ¿no? Era una preocupación de ese momento y de la ciencia en particular. Incluso hoy sigue siendo, vamos a escuchar y van a escuchar de muchas personas, de muchas otras ciencias, esta preocupación, ¿no? Lograr objetividad dentro de la ciencia, lo cual se logra a través de un método y de una técnica. En ese sentido, digamos, la etnografía está ligada, o digamos, en este proceso práctico, está despegado, mejor dicho, de la teoría. La teoría está todo el tiempo trabajando, acompañando a la metodología. En ese proceso, vamos a ir viendo los diferentes momentos que ha tenido nuestra forma de investigar, o sea, esta forma de hacer etnografía y de etnografiar, y que tiene que ver, digamos, con todo ese proceso histórico, primero, para consolidar a la antropología como ciencia y encontrar un método, encontrar una identidad científica propia, probar, validar que estos datos empíricos, además, son buenos, pueden producir no solamente modificaciones, sino que también pueden realizar predicciones, como, como todas las ciencias, ¿no es cierto? O sea, en esto estamos mezclando tanto las ciencias duras con las ciencias sociales, y en este momento, digamos, al principio de la investigación antropológica, o sea, cuando están haciendo la etnografía, sobre todo, estamos pensando en términos del naturalismo, del positivismo, ¿no es cierto? Todas estas corrientes teóricas que han influido fuertemente, digamos, la práctica científica y la práctica etnográfica al inicio de la antropología como ciencia. Entonces vamos a tener, por un lado, como para ir organizando, la historia de la antropología, la historia de la etnografía, la consolidación de la práctica etnográfica que marca la identidad del antropólogo
la estadía, el viaje, ¿no es cierto? Y esta primera etapa donde vamos a observar y vamos a tener a un antropólogo que busca destinos exóticos y que además su conocimiento es superior y lo produce desde Occidente, ¿no es cierto? Desde una ideología occidental, además. En ese momento, en el surgimiento de la etnografía, además, los únicos que estaban produciendo conocimiento antropológico eran Estados Unidos, Francia, Inglaterra, también estaba Rusia, Alemania, de los cuales, digamos, por ahí nosotros desde acá y muchos otros no tenemos tanta información, pero le damos vital importancia, digamos, a esta herencia más norteamericana e inglesa, porque somos herederos de esas tradiciones teóricas, ¿no es cierto? Después, digamos, una vez introducida la antropología y transformada en academia, en institución, particularmente en nuestro país, por ejemplo, que hemos visto en introducción, también tenemos parte de una herencia alemana con los círculos culturales, ¿no es cierto? Pero bueno, eso ya más entrado en la historia más venida hacia mitad del siglo XX en adelante. Lo principal, además de todo este proceso etnográfico, además de entender la práctica etnográfica, es entender los diferentes momentos a través de los cuales se ha ido consolidando la metodología del antropólogo, ¿no? Y cuáles son estas marcadas diferencias que existen hoy en el mundo contemporáneo. Para poder entender estas diferencias en las formas de etnografiar también es necesario conocer la historia. Bueno, ya han transitado varias materias antropológicas que ya se habrán dado cuenta desde el inicio, desde la introducción, de los antropólogos, no solamente los antropólogos sociales, no solamente analizamos la realidad, el aquí y el ahora, sino que vinculamos ese aquí y ahora con todos los procesos históricos que han conformado ese aquí y ahora, ¿no es cierto?, cultural de un grupo, de una sociedad determinada, de una cultura determinada. En nuestra historia disciplinar ocurre exactamente lo mismo, y nos valemos mucho de la historia para entender todos estos procesos y sobre todo para ir entendiendo, digamos, por un lado las teorías, las herencias teóricas, las metodologías, las nuevas necesidades metodológicas. No es lo mismo pensar en las producciones que sigue haciendo la antropología occidental, pongamos, los grandes centros, o las antropologías primeras, como dice Esteban Crott, estos centros hegemónicos de producción del conocimiento, donde se puede seguir pensando en estas etnografías clásicas, ¿no? Donde los destinos van a seguir siendo exóticos, donde el conocimiento antropológico tiene otras búsquedas, otros objetivos, a pensar una antropología latinoamericana, ¿no es cierto?, que no busca otros destinos, sino que mira la propia sociedad, que mira problemas más que temas, y que tiene un compromiso con el grupo, o sea, con la propia sociedad, que hace que sea totalmente diferente la forma de etnografiar latinoamericana a la europea. Pero para llegar ahí tenemos que entender todo este proceso, que no es un proceso menos complejo, histórico, a través del cual se inicia el trabajo de campo, se consolida el trabajo de campo y finalmente, bueno, se discute, ¿no? Diferentes variantes de trabajo de campo, diferentes formas de hacer trabajo de campo, a qué denominamos trabajo de campo, y además, para complejizar aún más todavía toda esta realidad, pensar en las nuevas formas de etnografiar, ¿no? El ciberespacio,
las variantes como la autoetnografía, de las cuales vamos a ir hablando hacia el final de la cursada. Ustedes van a tener que leer un texto que no es muy largo, son 70 páginas, un texto muy ameno, muy cortito, donde hay todo un detalle de esto, de estas formas nuevas y de estas formas de etnografiar siglo XXI. Bueno, después los discutiremos, ¿no? Eso es lo más interesante, discutir a ver si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con estas formas de etnografiar, si somos más ortodoxos como yo, que piensan que el trabajo de campo es la interacción con otros seres humanos y no solamente el ciberespacio, y bueno, y toda una serie este, de formas y de técnicas que uno va aprendiendo y que la va incorporando y que son necesarias para que el trabajo antropológico tenga ese valor etnográfico. A ver si no me deja cambiar esto. Bien, antes de empezar con la historia, tenemos que tener en claro que la etnografía en sí es realmente compleja, ¿no? El proceso etnográfico, a diferencia de otras, si la comparamos con otras metodologías cualitativas, si bien es cierto, todo termina en un informe, o sea, cuando digo informe es un texto, y todo la producción, para demostrar nuestra producción tenemos que escribir, ¿no? Escribir una tesis, escribir un libro, escribir un paper, y dar cuenta de ello porque esa es nuestra producción. Si bien es cierto, todas las metodologías cualitativas tienden a eso y buscan eso en definitiva, hay muchas metodologías que solamente tienen como objetivo, digamos, obtener la información. Entonces uno se transforma en una especie de técnico, ¿no? Como un encuestador que va a encuesta, pero y uno va y entrega la encuesta, y el analista, el que sabe, hace el análisis que ya tiene más o menos predeterminado, formateado, entonces sabe hacia dónde apuntan las preguntas, tabula en una hoja de Excel y bueno, va tirando los datos cuantitativos. La etnografía es, en la primera instancia, en parte eso, pero lo que complejiza es que podemos decir que la etnografía como método se divide en tres partes. En la introducción, o sea, cuando uno va a hacer la entrada al campo, que es donde busca todos los tipos de documentación necesaria para entender un determinado contexto, que antes era lo que se denominaba la etnología, este, y en ese proceso de búsqueda de información sobre determinado problema o determinado grupo, determinada región, uno va construyendo, ¿no es cierto? Va construyendo las preguntas, va construyendo la teoría, en realidad construyendo, o más bien mirando qué teoría es la que voy a utilizar, ¿sí? En ese contexto. Por lo general, digamos, años antes se pensaba que uno en realidad empezaba en una escuela teórica, si hablamos en términos de paradigma, ¿no es cierto? Qué sé yo, el último gran paradigma ha sido el estructuralismo y todos pensábamos de forma estructural, ¿no? Cómo se conforma la sociedad, de cómo se investiga a través del estructuralismo. En su momento, para la antropología y para algunas partes de las ciencias sociales, también lo fue el funcionalismo o el funcional estructuralismo, el evolucionismo, era la única forma de entender la realidad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, uno determina qué teoría va a utilizar. Una vez que uno tiene armado, se podría decir esto, y tiene la información que hace acto seguido, nos vamos al campo. Ir al campo implica conocer y desconocer a la misma vez, ¿no es cierto? Implica un aprendizaje del antropólogo dentro de su universo en el cual va a pasar meses entendiendo una determinada problemática. Eso demanda una serie de criterios
Eso demanda una serie de posturas, este, eso demanda que el antropólogo en general tiene otro comportamiento, digamos, comportamiento en el sentido, digamos, que al no ser parte del grupo al que investiga, en general tiene que ir aprendiendo, entonces como que tiene que ir buscando un espacio y que la gente entienda que uno está ahí para un determinado objetivo que no es el solamente convivir con ellos, ¿no es cierto? Una vez que uno hace eso y aprende, digamos, a interactuar dentro de un determinado grupo, que es el relevamiento de información, esa información hay que analizarla. Esa vendría a ser la segunda parte, o, este, cuando uno vuelve del campo y se sienta a analizar. Y la tercera parte, que no es menos compleja, que es la escritura, ¿no es cierto? ¿Cómo producimos un texto etnográfico? ¿Cómo escribimos una tesis? ¿Cómo escribimos un libro? ¿Cómo escribimos un paper? ¿Cómo presentamos? Son, digamos, estas discusiones que muchas veces no están presentes, digamos, en la formación académica, que la vamos construyendo profesionalmente y que como alumnos la vamos aprendiendo dentro de un grupo de investigación, pero que no están explícitas dentro de una cátedra determinada, ¿cierto? Entonces, la antropología como metodología tiene esta gran complejidad. No es solamente saber preguntar, sino también qué preguntar. No es solamente observar, sino saber qué y cómo observar, ¿no es cierto? Todas estas discusiones que eran importantísimas dentro de la historia, ahora son parte de la historia de la antropología, como la observación participante o la observación no participante, digamos, han ido complejizando aún más nuestra forma de hacer trabajo de campo. Y vamos a ver los textos que tienen, este, que son discusiones que han ido fortaleciendo. Hoy en día, digamos, hay muchas discusiones que no están presentes, que nosotros hemos traído por ahí un poco esto sobre todo en el primer texto que tienen que leer, de esta búsqueda que tenían los primeros antropólogos, los primeros etnógrafos, van a distinguir porque antropólogos primeros había, que no hacían trabajo de campo, que tiene que ver con esta historia de la antropología previa, ¿no es cierto? En las cuales tenemos antecedentes como Fraser, que ha escrito una gran obra como es La Rama Dorada, y que no ha salido nunca de su gabinete, no ha salido nunca del escritorio. Entonces, uno dice cómo se hace una antropología sin salir de su lugar de trabajo, como ha hecho antropología, como ha hecho etnografía, no ha hecho etnografía. Hizo un análisis antropológico que en su momento le sirvió a la antropología para ir construyendo la ciencia antropológica, pero que todavía no estaba consolidada, ¿sí? ¿Cómo se hacía esa antropología? Se hacía a través de grandes cuestionarios, guías de preguntas que se mandaban con misioneros, funcionarios coloniales, y los cuales traían muchas veces información valiosa, cuantiosa, y otras veces eran información dudosa, ¿no es cierto? Esto se podía corroborar entre que como el antropólogo no se trasladaba al lugar de investigación, entonces podía hacer que la información que le trajeran fuera falsa, o que esa información ya estaba filtrada, y estaba filtrada por los ojos del misionero, por los ojos del funcionario, que no tenían nada que ver con la mirada de la ciencia, sobre todo con la mirada de la ciencia. Después hablamos de la visión antropológica y particularmente de la visión que tenían los antropólogos en ese momento. Sin embargo, digamos, perdón, quedaron grandes, este, perdón, ahí está, grandes obras, ¿no es cierto? Uno lee La Llama Dorada
Fraser es considerado uno de los especialistas en religiones dentro de la antropología, y cualquiera que quiera hacer o iniciar un estudio sobre las religiones en la actualidad va a buscar como primer antecedente la rama dorada. Podemos estar de acuerdo con muchas posturas teóricas o en desacuerdo, muchas posturas teóricas, pero es un recurso necesario. Es como hablar de Turner y los símbolos, este, aunque ha pasado mucho tiempo y ha habido mucha discusión y muchos cambios no solo metodológicos, sino teóricos y demás, siempre hay obras como estas a las que los antropólogos debemos recurrir si queremos investigar un determinado tema. Esta etapa, que es la etapa de la antropología de gabinete, tenía, además, perdón, que no puedo lograr en este nuevo sistema, con esta computadora, se me echó a perder mi computadora, y estoy usando la computadora de mi señora, pero no sé por qué no la puedo, me parece que queda donde yo quiero. Tenían esto de las grandes guías, ¿no? Estas grandes guías que tenían además impresas en sí, digamos, todos estos detalles, se podría decir, que los antropólogos consideraban que era necesario que estos misioneros, guías y demás puedan registrar, ¿no es cierto? Y además, bueno, el uso, digamos, de ciertas características fenotípicas, o sea, que se le atribuían a la observación, ¿no? Esto de el color del pelo, el color de los ojos, la forma de la nariz, como para ir encasillando y clasificando fundamentalmente lo que hoy en día dentro de la antropología social no se utiliza tanto, que son las formas que son clasificar a los grupos humanos dentro de razas, ¿no es cierto? Por toda una discusión ética que después se plantea dentro de la antropología, no vamos a volver a utilizar este concepto de raza, ni vamos a volver a clasificar de esta manera en la que los antropólogos de gabinete tenían armado estas notas y preguntas para los funcionarios coloniales. No es una preocupación, digamos, dentro de la antropología de gabinete lograr este, eh, hacer trabajo de campo. De hecho, estaban muy cómodos en sus escritorios y en sus sillones, y esto les permitía además construir grandes volúmenes y demás. Supongo que dentro de los entretelones, si bien George Stocking describe bastante bien, digamos, este proceso, y lo describe fundamentalmente para un área, ¿no? Porque en realidad en la forma en la que está analizando Stocking el surgimiento del trabajo de campo y los vericuetos que tienen estos primeros interesados en en la etnografía, que no son antropólogos, sino más bien son abogados, matemáticos, químicos, ¿no es cierto? Que vienen, digamos, este, con el interés, este, con un interés más de aventura, ¿no? De ese conocimiento amplio, de ese conocimiento enciclopédico y que los lleva al campo. Pero además, este, dentro de estos entretelones, existe esta necesidad de que los datos comienzan a no ser o empiezan a tener dudas de los datos que traían estos funcionarios coloniales, ¿no? Los datos que no son de primera mano. Y además, digamos, cómo poder establecer o establecerse como ciencia si
no tienen una metodología. Me parece que esa era una de las preocupaciones centrales, ¿no? Establecer una metodología de cómo hacer que la antropología tenga su propio método, que tenga su propia forma de construir y validar datos, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver cómo recolectar esa información empírica, cómo demostramos que lo nuestro es ciencia y que no es solamente, digamos, esto de poder hacer unas cuantas preguntas, tener un catálogo de formas, de pigmentos y demás para clasificar a una determinada población, sino, digamos, también entender cómo funcionan esas poblaciones, entender cuáles son los vínculos de esas poblaciones, cuáles son las necesidades, entender este, qué los diferencia de Occidente culturalmente hablando. Para eso había que crear una metodología. ¿Sí? En este proceso, digamos todavía, y en esta parte de la historia, todavía los etnógrafos o los primeros etnógrafos no están pensando cuál va a ser la mejor forma para ganar confianza dentro de la población, para describir, analizar, sino que recién están pensando en la metodología, o sea, cómo construyo una metodología propia, ¿no es cierto? ¿Cómo llego? Ni siquiera existía todavía ese concepto de trabajo de campo. Sí había la necesidad, como les digo, de interacción. Y la interacción, o sea, una interacción limitada, tampoco va a ser una interacción como en los trabajos contemporáneos, ¿no? Todavía está ahí muy en pañales la construcción metodológica de la antropología. Entonces, en realidad estaban construyendo recién, digamos, estas primeras formas de vincularse. ¿Cómo lo hacen? A través del naturalismo, ¿no es cierto? Esto de ir al lugar, de trasladarse, que es una regla básica y necesaria dentro de los procesos para la observación, fundamentalmente, pero en ese proceso, digamos, de observación, el antropólogo o el etnógrafo, el futuro etnógrafo, todavía permanecía alejado de la población. O sea, era una persona que al tomar las reglas del naturalismo intentaba no ser intrusivo dentro de esa realidad. O sea, trataba de mantenerse alejado, o sea, trataba de ser una persona invisible dentro de un grupo social que a lo mejor, como dicen muchos autores, cuando analizan los orígenes del trabajo de campo y sobre todo cuando analizan a Malinowski, el padre del trabajo de campo, que ya vamos a ver por qué, este, posiblemente nunca hayan visto a un occidental, una persona blanca en su vida y que menos hayan visto, o que si la han visto, digamos que si conocen, son los que los oprimen, porque son los funcionarios coloniales, que aún peor, entonces cómo lograr ese vínculo y cómo lograr entender las prácticas y cómo lograr ser parte y entender los códigos, ¿no es cierto? Los códigos lingüísticos en un principio y después los códigos culturales, ¿no es cierto? Que es ahí donde se empieza a complejizar aún más la teoría antropológica, a partir del funcionalismo en adelante. Entonces, en esa primera instancia surge esta necesidad de empezar a construir datos propios, ¿no es cierto? Datos de primera mano. Y esos datos propios tienen que estar o ser obtenidos a través de una metodología propia. Y esa metodología tiene que estar acorde, digamos, a la ciencia del momento y fundamentalmente tiene que tener ciertas características de validez que son fundamentales dentro de la ciencia. Entonces, los primeros etnógrafos comienzan a hacer este proceso de ensayo-error dentro de diferentes espacios.
la primera, este, la primera investigación o la primera, este, el primer grupo de investigadores, de, de etnógrafos, posibles etnógrafos que van a abordar de manera sistemática, con observaciones y con interacciones limitadas, pero interacciones al fin, de la Escuela de Cambridge, ¿no? Ahí tenemos a varios representantes como Haddon, Seligman, Pitt Rivers, que se trasladan al Estrecho de Torres y que a través de un objetivo, digamos, de encontrar en la población este, local ciertas características, a ver si tienen un razonamiento lógico, si entienden el razonamiento lógico de este proceso de causa y efecto y cómo construyen ellos su realidad, se trasladan al Estrecho de Torres. El traslado se realiza en barco, ¿no? Y ellos no descienden del barco, sino que traen a la población al barco y ahí le van haciendo preguntas, digamos, a la población sobre estos aspectos que ellos consideraban importantes dentro de la investigación. Para construir esto, o sea, para llegar a esto, digamos, hay un sinfín de pormenores, ¿no? O sea, primero conseguir financiamiento, que es un elemento esencial en cualquier tipo de etnografía, tanto en el pasado como ahora en el presente, y de los cuales, digamos, además tenga que tener cierta importancia, ¿no? Que tenga, o sea, que las universidades en ese momento, o que los gobiernos en ese momento, vean, digamos, en esta nueva ciencia, algún tipo de utilidad. Este, y estoy diciendo utilidad, ¿no? No conocimiento. Estamos hablando de un conocimiento que me sirva para determinado fin o objetivo. Es ahí donde se une, digamos, este vínculo entre antropología y colonialismo, que ha sido, digamos, por ahí el motor de que puedan financiar a estos primeros investigadores que van a ir construyendo esta metodología antropológica. Bien, esta expedición, la expedición de Cambridge, que lo lleva al Estrecho de Torres, a Sheridan, a Rivers, a Haddon, después van a sumar otros investigadores, otros con que van a ir consiguiendo mejor financiamiento y que además van a ir, digamos, pensando en objetivos propios dentro del trabajo de campo, porque, digamos, a partir de esta primera expedición, de donde se van a ir desprendiendo una serie de informaciones, van viendo o van analizando que pueden, o que la realidad tiene múltiples aristas, ¿no? Como que pueden investigar, además de estas poblaciones, otros aspectos que ellos hasta ese momento no habían considerado o tenido en cuenta. Entonces, a partir de ese momento va a haber un gran despliegue, sobre todo en esta región, donde muchos se van a ir interesando por determinados temas en particular. Ese interés por determinados temas, esa búsqueda que se transforma en personal, cada investigador va a ir analizando y buscando su tema, tiene que ver además con que cada uno va a ir experienciando, digamos, de manera diferente, lo que en el futuro de la antropología se iba a denominar como trabajo de campo, ¿sí? De hecho, esta región este, de la Melanesia, que está Papúa, Nueva Guinea, Australia, este, que son una serie de islas que conforman esta parte, tienen una serie de grupos que jamás habían sido estudiados y que muchos no estaban dentro, o sea, estaban dentro de lo que la colonia quería avanzar,
pero todavía no habían sido del todo cooptados por el colonialismo. Entonces, toda la información que iban a empezar a suministrar estos investigadores se va a transformar en central. Dentro de esta expedición, o a partir de esta expedición, mejor dicho, perdón, va a aparecer una figura importante para la antropología que se va a unir este, a esta búsqueda que se llama Branislav Malinowski. ¿Sí? Malinowski, que después va a pasar a ser, dentro de la historia, el padre del trabajo de campo, en realidad viene a hacer toda una compilación, o a retomar la experiencia de muchos de estos investigadores previos que van ensayando, digamos, de alguna manera, diferentes formas de hacer trabajo de campo. Ustedes cuando lean el artículo de Stocking, digamos que van a ver con mucho más sutileza y con mucho más detalle muchos de los aspectos de esto del trabajo de campo, de los objetivos que tienen estos primeros investigadores y cómo van armando y cómo se va construyendo. De hecho, hay todo un proceso que se diría que ha sido mundial, no es solo Cambridge. Cambridge, digamos, es el que pasa la historia por Malinowski y lo que se retrata dentro de la historia occidental, por supuesto, ¿cierto? Pero, por ejemplo, Boas, en Estados Unidos ya había comenzado a hacer trabajo de campo. Todavía no se denominaba trabajo de campo, todavía no había reglas. Stocking discute mucho este proceso porque en este proceso de ir trabajando, armando, pensando diferentes formas, diferentes abordajes, como Haddon, Pitt River, que digamos contribuyeron muchísimo, él se pregunta por qué es Malinowski el que queda en la historia y no los otros antropólogos, ¿no es cierto? Los otros investigadores, no antropólogos. Como que trata de desmitificar un poco este, este trabajo que hace Malinowski, digamos, Lastrovián, y desmitificar por qué es el padre del trabajo de campo cuando había procesos múltiples en muchos lugares que tranquilamente podrían haber logrado lo mismo que logró Malinowski. Sin echar tierra, digamos, al trabajo de Malinowski, a mí me parece, que lo que construye Malinowski es poder primero sistematizar toda esta experiencia junto a la experiencia propia. ¿Sí? Dentro del proceso del trabajo de campo, dentro de este proceso de aprendizaje en interacción con la población, la búsqueda de la información de primera mano, Malinowski ha sido central. Y ha sido central, digamos, no solamente porque ha sabido capitalizar toda esta experiencia previa, sino porque me parece que además tenía esta característica de ser un gran observador, ¿no es cierto? En uno de sus viajes, eh, él descubre que la población, uno de los rituales que hace la población, a él le habían comentado que era impresionante, y él descubre que ese ritual, que era el que le ofrecían a los funcionarios coloniales, era un montaje de la población para los funcionarios coloniales. Pero no era el verdadero ritual. El verdadero ritual lo practicaban ellos dentro de su aldea y no lo conocían el resto. Pero solo puede descubrir esto cuando se aleja de los funcionarios. En general, todo esto antropólogos previos o todos estos antropólogos, etnógrafos que están tratando de construir el trabajo de campo, seguían manteniendo, digamos, estas prácticas propias de la colonia y propias de su cultura, ¿no? O sea, el alejamiento cultural estaba dado además por el choque de la opresión, o sea, no podían estar
con los funcionarios. La población no actuaba de la misma manera, la población no mostraba sus verdaderas prácticas, entonces había un quiebre. Lo que el antropólogo tenía que mostrar que era la realidad, no era la realidad, era una realidad falseada. Por eso las reglas de la antropología previa y de la etnografía cambian totalmente cuando Malinowski decide trasladar este, su lugar de investigación al centro de la aldea. ¿Sí? Cuando Malinowski lleva la, digamos, la carpa al centro de la aldea y se instala como uno más dentro este, del campo, no con los funcionarios, sino con la población. Esto produce un descentramiento total para la práctica antropológica. Ayudado también, digamos, por una serie de problemas políticos este, que hacen que Malinowski se tenga que quedar más tiempo del debido haciendo trabajo de campo, y ahí empieza a sistematizar las reglas. ¿Cuáles son las reglas de permanencia o de residencia dentro de un grupo diferente? Estas reglas de permanencia o de residencia tienen que ver con la cantidad de tiempo que el antropólogo debe pasar dentro de una determinada cultura o población para considerar que no solamente ha ganado confianza, es parte del grupo y entiende y muestra lo que realmente es ese grupo, ¿cierto? Más allá, digamos, de la interpretación, porque siempre es la interpretación del etnógrafo sobre una determinada población, que eso es algo que se va a discutir después dentro de lo que es la antropología postmoderna, que vamos a ver unos cuantos textos y que vamos a analizar eso. Pero en este inicio de la antropología era necesario, era el corte, como después lo van a hacer Cameron y Atkinson en los 70, con el concepto de reflexividad. Si Malinowski no instituía las reglas de residencia, cómo hacer trabajo de campo, y la permanencia y el estar ahí, el famoso estar ahí, el trabajo de campo no sería la marca identitaria de la antropología social. ¿Sí? Después se puede discutir, y de hecho se ha discutido y se ha deconstruido todos los procesos que la antropología tiene hoy, ¿no? Esto de la interacción, de no considerar que el etnógrafo no sea un ser superior, descargar los prejuicios, que el antropólogo aparezca en el texto etnográfico porque es un ser humano que interactúa con otro ser humano. Nos vamos a despojar de la discusión de la objetividad y vamos a ver que la subjetividad es parte de la construcción antropológica y que también es un dato importante dentro de la búsqueda de información dentro de la realidad. Entonces, pero eso después. Acá lo esencial era tener un método propio, con características propias, y que muestre al resto de la comunidad científica que podía generar información valiosa, cuantiosa. ¿Sí? Ese es, digamos, la esencia de lo que Malinowski va a representar a partir de ese momento. Después Malinowski, después se descubre los diarios de campo de Malinowski, ahí viene la deconstrucción y la crítica, digamos, del padre del trabajo de campo, que odiaba a los aldeanos, que no soportaba a la gente, que no veía la hora de volver a Inglaterra, y ser parte del establishment y estar en la universidad y ser el gran investigador y el gran antropólogo que se había propuesto ser. Bueno, todo eso después se discute dentro de la antropología y es un ejercicio que también es necesario. Yo siempre digo que somos una de las pocas disciplinas que tenemos esta capacidad de reflexionar sobre nuestra propia práctica y que lo vamos a ver a lo largo de la historia de la antropología, esas prácticas se fueron modificando. Porque además
la gente que produce antropología va a ir cambiando. Primero ha sido Occidente y ahora la antropología se practica en diferentes lados del mundo. Hay antropología japonesa, hay antropología latinoamericana, hay diferentes variantes dentro de las mismas antropologías primeras, o sea que no son antropologías hegemónicas que se están practicando dentro, que tienen otras características dentro de su contexto. Lo cual también, digamos, muestra la gran complejidad que tiene la producción de conocimiento etnográfico en el mundo contemporáneo. Entonces, dentro de este proceso de surgimiento de la antropología como ciencia, cuando se establecen, digamos, las reglas del trabajo de campo, las reglas de residencia, el tiempo, el conocer el idioma diferente, aprender el idioma diferente, el estar ahí, el tiempo que se debe estar ahí, para entender la problemática de las poblaciones o para entender la lógica, mejor dicho, las poblaciones, el funcionamiento, se va a ir consolidando la antropología como una ciencia, ¿sí? Entonces comienzan a abundar los estudios sincrónicos, ¿no? Ya el antropólogo tiene una identidad, sobre todo el antropólogo social, y esa identidad va a estar marcada por esta característica, la de pasar tiempo dentro de una población diferente, de una cultura diferente, lejana, el elemento geográfico es esencial, y básicamente, además, los antropólogos estudian sociedades pequeñas, lo que Guides denominaría unidades cerradas, ¿no? O sea, o lo que el evolucionismo en su momento pensó que era las reglas, ¿no es cierto? Esto de que las sociedades casi no tienen relación ni contacto, y que las identidades están marcadas por ese aislamiento más que por el vínculo con otros grupos humanos. Kroeber empieza también a realizar estudios en Estados Unidos, y empiezan, digamos, a tener otra mirada sobre la práctica antropológica, porque si bien es cierto que la antropología norteamericana va a analizar a sus propios grupos originarios, también es cierto que son ellos quienes empiezan a mirar, digamos, la propia realidad como parte de ese universo a investigar, ¿no es cierto? Era un problema dentro de su realidad, no eran la población originaria de otro continente, sino que era la población dentro de su propia nación, ¿sí? No estaba totalmente entendido en esos términos, pero en ese sentido los antropólogos norteamericanos son bastante interesantes y sobre todo han tenido con BOAS, después un desarrollo muy importante dentro de estos procesos. Por supuesto eran procesos en los cuales se buscaba además esta etnografía de rescate que se denominaba, que era esta etnografía de rescate se denominaba porque iban en contra del tiempo más o menos, porque la sociedad norteamericana avanzaba sobre estas poblaciones originarias, entonces las fronteras comenzaban a diluir, nada más erróneo, después veremos con la historia, y la culturación, que era fuerte, hacía que, bueno, que estos objetos de estudio se pierdan. En ese momento se pensaba, o sea, se pensaba, era la norma pensar en objetos de estudio, no en sujetos de estudio. Y acá nos volvemos, yo siempre les el cuadro lo armé hace muchos años para introducción y quedó colgado ahí en el aula virtual, pero nunca lo miran. Y en realidad me parece que para entender todos estos procesos, además del proceso, en este caso teórico-metodológico, del surgimiento de la etnografía, es fundamental entender los vínculos que ha tenido no solamente la antropología con su contexto, sino con la teoría, y la teoría, digamos,
con el modelo económico que caracteriza la época, ¿no es cierto? Y donde se han concentrado, no es lo mismo hablar de la antropología de gabinete que hablar de la antropología clásica, que hablar de la antropología después de la Segunda Guerra Mundial, de la antropología posmoderna, o de hablar de la antropología en la actualidad, ¿no es cierto? No es lo mismo. Y las prácticas, o sea, cuando me refiero a prácticas, estoy hablando en el ejercicio pleno de la etnografía, esto de tener una teoría, abordar una realidad y analizarla, también tiene, tiene, digamos, esta complejidad y este proceso histórico que para nosotros es fundamental. Entonces, en este cuadro pueden observar que, por ejemplo, para el contexto, lo dividí en contexto histórico, de la conquista o descubrimiento del mundo occidental, de Occidente del mundo, o sea, cuando Occidente descubre América, cuando bueno, se van a transformar en todos estos procesos a través de la colonización, digamos que este proceso que hemos visto en introducción a las ciencias antropológicas. ¿Y cuál es la teoría fundamental en ese momento? El positivismo. ¿Cuál es el método y la técnica fundamental de esos precursores de la antropología? El escritorio, las denominadas antropologías de gabinete. ¿Cuál es el tipo de colonización? El tipo de colonización es directa. El tipo de colonización es por la fuerza. ¿Sí? ¿Quiénes son los grandes productores de conocimiento antropológico? Francia, Inglaterra, Estados Unidos. ¿Sí? ¿Qué modelo económico está ligado a este tipo de hacer antropología? El capitalismo mercantil. ¿Sí? ¿Cuáles son los abordajes? El descubrir ese mundo salvaje. ¿Sí? Ahí se da inicio a lo que la antropología denomina otredad. La otredad no es otra cosa que el otro cultural. Por eso cuando nosotros hablamos de la etnografía en tiempo presente y nos referimos a nosotros dentro de nuestro contexto de investigación, o sea, antropólogo latinoamericano, argentino, ¿qué investiga? No investiga a otros culturales, investiga la propia sociedad, investiga los problemas de su sociedad. O sea, no está investigando sociedades primitivas, investiga el otro cultural. En este momento sí, el objeto de estudio, y hablamos de objeto. Ustedes van a encontrarse no solo en la bibliografía, sino este, en charlas, en congresos, que va a haber mucha gente que sigue hablando de objeto de estudio. La objetividad sigue siendo la forma de hacer ciencia. Si no sos objetivo, no tratás a las personas como objeto, no es hacer ciencia. Bueno, eso es un error que vamos a ir viendo y analizando a lo largo de la cursada. Ahora, ¿qué pasa en el contexto donde el colonialismo está ligado al capitalismo industrial? ¿Sí? ¿Cuáles son, digamos, las características de esa antropología? ¿Cuál es la teoría que maneja esa antropología? ¿Cómo se denomina esa antropología? ¿Sí? ¿Qué sociedades investiga? Digamos, de estos precursores de la antropología históricamente, tanto los de gabinete como lo de la antropología clásica o preclásica, clásica, siempre han investigado sociedades primitivas y han sido su objeto de estudio. De hecho, como vamos a ver más adelante, uno de los textos de Maurice Godelier, que analiza, digamos, por ejemplo, el concepto de tribu, y en realidad está dando cuenta no del concepto en sí, sino que está dando cuenta de la crisis que ha sufrido la antropología cuando las sociedades primitivas, entre comillas, desaparecen. Porque no es que desaparezcan las sociedades primitivas, lo que ocurre es que se van diluyendo, digamos, dentro
del mundo occidental, ¿no es cierto? Del consumo, del capitalismo, del trabajo, ¿no es cierto? Que son conceptos que nosotros por ahí lo tenemos tan internalizados o naturalizados que no los ponemos, digamos, o pensamos que el mundo siempre ha sido así. Nos ponemos afuera y decimos, ah, no, había un momento en que la sociedad o la sociedad local no le interesa el trabajo asalariado, ¿sí? O que haya población en este momento de la historia que el trabajo asalariado sea un dato, o que la tecnología no les interese, ¿me entienden? No desaparecen. Y la cultura tampoco es totalmente absorbida, no es que hay una culturación fuerte y que desaparecen todos los rasgos culturales de esa población, ¿sí? Sino muy por el contrario, digamos, este, se diferencian. Eso es también toda una discusión de la antropología clásica con la antropología actual, y que ha tenido, digamos, este, que cambiar, y que ha tenido que cambiar no solamente la teoría, sino que ha tenido que cambiar la práctica. Por eso es que es tan importante entender este proceso para entender cómo llegamos a la práctica etnográfica actual, ¿sí? Dentro de ese proceso de la práctica etnográfica, en los tiempos actuales, también se complejiza porque, bueno, el mundo occidental no ha dejado de ser un mundo colonialista e imperialista, ¿no es cierto? Y entonces nos siguen mirando como los otros culturales, más o menos instruidos, nos siguen viniendo a investigar, con la diferencia y con la gran posibilidad que ellos tienen de que cuentan con recursos que los etnógrafos locales muchas veces no tenemos, ¿cierto? Muchas veces un etnógrafo decide en su iniciación al trabajo de campo dónde ir a investigar y elige el mapa mundi, pone el dedo en el mapa mundi y dice, acá voy, y ahí va, ¿no es cierto? Eh, yo conocí a un colega suizo que vino a hacer su tesis de grado a La Puna, y él había decidido venir a investigar el impacto de las tecnologías sustentables, renovables, en ese momento no eran limpias, en la Puna Jujeña, en un pueblito muy chico, y la universidad le pagó el viaje. Él juntó plata para la estadía y algunas cosas, pero el recurso fuerte se lo puso en la universidad. Nosotros como etnógrafos podemos apelar, digamos, a cortas distancias, ¿no? O sea, eh, ir a la Puna, ir a la Quebrada, los barrios, la antropología urbana. La antropología urbana y la antropología de los barrios es muy fuerte, los problemas que tenemos, podemos abordar diferentes temáticas y hemos segmentado, ese conocimiento holístico desaparece también dentro de lo que era la práctica del etnógrafo clásico. El etnógrafo clásico abordaba además estas sociedades pequeñas y abordaba la religión, la economía, el intercambio, el cula era eso, era el intercambio económico de estas poblaciones, de estas costas, y el parentesco. Entonces armaban todos sobre este, la cultura, sobre la cultura de un determinado grupo, era un trabajo holístico. Hoy no, hoy qué sé yo, pensamos, yo voy a abordar la problemática de la salud. Bueno, de la salud, ¿qué vas a abordar? ¿No es cierto? Porque la salud tiene muchos aristas, entonces podemos pensar en diferentes temas y problemas de la salud. Uno tiene que ir haciendo ese famoso recorte epistemológico de la realidad y entonces encarar un proyecto que además de poder realizarlo humanamente, o sea, una sola persona, para dar cuenta que hemos aprendido todo este bagaje teórico-metodológico, además los recursos que van a salir de mi bolsillo, también los puedas llegar a concretar, ¿sí? Entonces, digamos, todos estos procesos
digamos, y todos estos pormenores que tenemos dentro del trabajo de campo, son importantes no solamente la parte teórica metodológica, sino la parte práctica. Y cuando digo la parte práctica, ahora ya me despego de la metodología para decir, a ver, ¿cómo hago yo para hacer realmente trabajo de campo y para investigar dentro de mi sociedad? ¿Sí? Bien, o sea que volviendo al cuadro, es fundamental que tengamos en claro estos procesos. Es fundamental que tengamos en claro el tipo de antropología, el vínculo de la antropología con la colonización, el tipo de colonización, que sepamos la teoría, digamos, que se utiliza en ese momento, porque eso nos va a ir dando cuenta de todas las discusiones que nosotros vamos a plantear de aquí hasta el final de la cursada. ¿Sí? Lamentablemente, como yo siempre les digo, no tenemos más tiempo, porque en realidad en este proceso, cuando iniciamos la primera unidad, a mí me gustaría que nos dediquemos al mundo clásico y a las discusiones solamente de cómo se transforma los antropólogos preclásicos en clásicos, o sea, en etnógrafos, la necesidad de hacer trabajo de campo, la necesidad de transformar a la antropología en una ciencia. Estos primeros representantes, cada uno que, qué sé yo, la mayoría eran abogados, médicos, que no venían de la antropología, ¿no es cierto? Que no tenían esta formación académica que nosotros tenemos. Incluso les diría más, nuestra formación académica es más rígida que muchas otras universidades a nivel mundial, ¿no? Clifford Geertz, por ejemplo, tenía una formación más en psicología y en derecho que en antropología, que en la antropología social en sí, ¿no es cierto? Pero bueno, que tiene que ver con estas corrientes teóricas que han ido modificando también la metodología. Así que es importante que tengan en cuenta el cuadro, está dentro del, del aula virtual, que lo usen como guía, porque no solamente le va a servir para esto, sino que le va a servir para entender toda la teoría antropológica, la historia de la teoría antropológica, y entonces te ayuda a ubicarte en los diferentes momentos. Una vez que uno se ubica en esos diferentes momentos, entiende las diferentes discusiones que van a ir planteándose dentro de la antropología por el cambio del objeto de estudio, ¿sí? O de los sujetos de estudio. Bien. Vamos a la antropología norteamericana. Hasta acá, ¿alguna duda, pregunta? ¿Están muy callados? Si tienen que interrumpirme, yo tomo un mate, no tengo problema. Si no, esto es un monólogo que... Nada, no No, hay dudas, no no hay... fue todo muy clarito, va explicando bien. Ah, bueno, entonces hice bien la Sí, tarea. el cuadro está muy bueno, realmente es algo, este está mucho más completo porque contractores de la otra edad hay un pequeño cuadrito, pero este está bastante completo, bien extenso, digamos, nos va a servir bastante. Claro, bueno, no es que yo sea un genio, sino que yo también he ido tomando de diferentes fuentes, de diferentes bibliografías, constructores de otra edad, tiene esto. Y seguramente van a ir apareciendo, si hay algo que tiene de bueno este, la tecnología o por lo menos el Internet, la posibilidad esta de conseguir información que antes no se podía conseguir o que si uno tiene que comprar un libro en este momento sale un dineral. Y entonces uno puede ir completando, ¿no? Ese rompecabezas. Me ha pasado con la etnografía latinoamericana, este, que ha tenido diferentes vertientes, digamos, tanto la etnografía argentina con Esther Hermite y la antropología mexicana y la antropología colombiana han tenido procesos diferentes, aunque todos han salido, la gran mayoría de los representantes de la Escuela de Chicago en Estados Unidos, porque han estado becados en Estados Unidos, y son los que han producido los grandes cambios acá, que permite, cuando vuelve
este, de Estados Unidos, y después de graduarse y hacer su tesis doctoral en una zona de Chiapas, en México, cambia, ¿no?, el paradigma de investigación y descentra el poder de la Culture Crisis acá en Argentina. Entonces, hay una posibilidad de entender, a pesar de que ya había habido un proceso etnográfico, los primeros folcloristas, pero había otra mirada de la etnografía y otra práctica de la etnografía. Pero esto, bueno, uno lo va descubriendo a medida que también va aprendiendo y va encontrando otros materiales, y entonces como que entra a cerrar por ahí el rompecabezas teóricos metodológicos, ¿sí? Bien, entonces, vamos bien hasta ahí. Sí, profesor, muy claro, como dijo la compañera, muy clara la clase, y el cuadro realmente no lo había visto hasta ahora. O sea, está muy, muy claro y muy lindo para poder ubicarnos en lo que es el avance de la antropología, de la investigación etnográfica. Buenísimo. Bueno, en el futuro espero que hagan aportes también, ¿no? Si están de acuerdo, no están de acuerdo, lo que sea. Bien. Dentro de la antropología norteamericana, ustedes tienen en el aula virtual, subido en digital, que lo que logramos conseguir, lo que se denomina la guía Murdoch de investigación, ¿sí? Estas guías son importantes, era un proyecto muy grande que tenían, que era la de etnografiar a todos los pueblos originarios desde Estados Unidos para abajo, o sea, toda Latinoamérica, toda Sudamérica. No logran llevar este, de realizar, de concretar ese proyecto porque era un proyecto muy grande. Perdón, ese Stewart. La guía Murdoch, además, digamos, una vez que se establece, se empieza a consolidar la antropología como ciencia y que se establecen las características del trabajo de campo, se tiene que consensuar, o por lo menos era una preocupación del mundo occidental, de la antropología occidental, y era una comunidad todavía pequeña, no es como es ahora, que somos dispersos por todo el mundo, somos miles, qué preguntar, ¿no es cierto? Y qué característica debía de tener una etnografía, qué se debía preguntar y qué temas debían estar incluidos dentro de una etnografía. Básicamente tienen estas características que ya les mencioné, que son estas etnografías holísticas, ¿no? La cultura en general, la religión, el parentesco, la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta guía, la guía Murdoch, que es más pequeña que el Handbook of American India de Stewart, tiene esta característica de decirle al etnógrafo qué y cómo hacer, cómo obtener los datos, y qué datos son los más importantes, y qué se debe preguntar para cada caso, ¿no es cierto? O qué es lo más importante de recabar. O sea, pasamos de la preocupación de tener una metodología propia a mejorar esa metodología, a preocuparnos a ver qué información es la que debemos o deben obtener los etnógrafos en su trabajo de campo. Otro que arma un manual de etnografía, paradójicamente por su postura, a ver, en 2 segundos. Bien. Es Marcel Mauss, ¿sí? El sobrino de Durkheim, que es antropólogo, era antropólogo, pero era un antropólogo de gabinete. Marcel Mauss hizo un análisis sobre los diferentes tipos de intercambios económicos que realizaban, por ejemplo, en las Trovián, o los intercambios económicos que observó Boas y sus discípulos, pero en base a esa información,
y él armó una obra bastante importante que se llama El Dom. ¿Sí? Paradójicamente, digo, arma un manual de etnografía y él no había hecho nunca etnografía, no había trabajado nunca en el campo. Y no trabajó nunca en el campo, sino que se dedicaba a hacer este tipo de análisis, más de gabinete, sobre datos que aportaban otros etnógrafos dentro de su investigación. Pero él arma un manual de etnografía, es un manual muy básico, digamos, es un manual a través del cual más o menos explicita cuáles son las reglas que debe seguir el etnógrafo, junto a preguntas que debe realizar el etnógrafo de acuerdo a la temática. Tiene sus diferencias con la guía Murdoch, y con el Handbook of American Indian, que en realidad el Handbook es la obra de ir recompilando, digamos, las prácticas y la cultura de todos los pueblos originarios que habían logrado abordar. Tienen pequeñas guías dentro del mismo libro, y tienen, digamos, estas características también que no terminan de escapar a la época, a través de las cuales van a incorporar también la clasificación de las poblaciones, ¿no? El color del pelo, sigue en vigencia todavía todo ese proceso. Nada más que de primera mano, ¿sí? Tanto el manual de etnografía como la guía Murdoch y como creo que el handbook también están en la unidad 1, que en realidad no es obligatorio leerla, pero sí les diría que miren, que la observen, eh, si les da curiosidad, porque en realidad marca el momento histórico en el cual, digamos, cuando la antropología encuentra su identidad a través del trabajo de campo, o sea, esto de hacer etnografía, y la preocupación central de acordar entre todos a qué denominamos determinadas características. No es como hoy cuando decimos cultura, ya sabemos que cultura, si bien es cierto, tenemos diferentes corrientes teóricas y podemos adherirnos a diferentes modelos o formas de explicar o conceptos que mejor expliquen para nosotros la realidad o nos gusten. Sabemos que cuando hablamos de cultura dentro de la antropología no es lo mismo que hablar cultura en el sentido común, por fuera de la antropología. Bueno, estas guías estaban pensadas para eso, ¿no es cierto? Estaban pensadas para más o menos consensuar, o que la comunidad antropológica de ese momento, etnográfica, consensúe qué era lo que se debía etnografiar cuando el antropólogo estaba en el campo, ¿no? Las preguntas que debía hacer, los temas que debía abordar, los ejes centrales, o lo que le parecía centrales en ese momento para la investigación, etcétera, etcétera. Por eso son tan importantes, ¿no? Porque dan cuenta de ese inicio y de esas preocupaciones que la antropología clásica tenía sobre la forma de etnografiar. Por supuesto, hay diferentes formas de abordar, y muchas de estas escuelas también se van a ir desarrollando a lo largo de este proceso, ¿no es cierto? No es lo mismo el funcionalismo que la escuela histórico-cultural, no es lo mismo después los discípulos de Malinowski, como Ratcliffe Brown, que van a armar el funcional estructuralismo y van a ir tendiendo, digamos, a mejorar las explicaciones, o también la antropología comienza a cambiar, ¿no?, sus objetivos. Y el mundo empieza a cambiar también, ¿no? Pensemos en este proceso donde hay un momento donde todavía están las colonias británicas, norteamericanas, los norteamericanos estaban investigando su propio territorio, con la población originaria, los que eran no considerados parte de la población. Pensemos en Francia, que también tenía colonia. Entonces, están investigando sobre esa realidad, ¿cierto? Y están investigando a ese otro cultural,
Eso es lo que tienen que tener en claro. Cómo abordar, cómo mejorar el conocimiento sobre ese otro, que ya no va a ser porque lo que se detalla en ese proceso es cómo la antropología va a ir mejorando la forma de colonización. ¿Sí? Hay un autor, se llama Leclerc, tiene un librito que se llama Antropología y Colonialismo, donde él explica muy bien todo este proceso y las diferentes formas de colonización, desde la colonización a la fuerza a la colonización que empiezan a realizar a través de la antropología, ¿no? La colonización donde ya no se utiliza la fuerza, sino donde se conoce al otro, se conoce sus costumbres, sus debilidades, su cultura, su forma de moverse, su forma de parentesco, y entonces eso se transforma en una forma de control sobre la población. Hasta los casos extremos, más actuales, que tienen que ver ya con otro tipo de antropología, que la antropología aplicada, y casos exacerbados como la antropología militar, ¿no? Donde el antropólogo realmente trabaja para generar una intervención sobre determinados tipos de grupos o determinados tipos de población. Eso también tiene toda una connotación particular porque además hay toda una discusión ética que la antropología norteamericana por ahí se corre, por ahí no se corre. Ellos han logrado mucho desarrollo en términos aplicados porque además obtienen recursos, no solamente de los estados, sino de empresas privadas. Una de las características fundamentales dentro de este proceso, además, como metodología, y como forma de entendimiento de este proceso y de las preguntas que van a ir cambiando y de los intereses que se van a ir modificando dentro de la búsqueda etnográfica, y que tuvo un gran auge dentro del trabajo de campo y que, digamos, incluso hoy se sigue utilizando un poco, es el uso de la sociolingüística. ¿Sí? Con la sociolingüística se introduce una nueva forma de clasificación que se basaba fundamentalmente en los tipos de idiomas, ¿no es cierto? Se basaba fundamentalmente en la lingüística, ¿no es cierto? En los componentes lingüísticos similares, en las diferencias con otros idiomas. Esto se marcaba además a través de un proceso de difusión, ¿no es cierto? Se trataban de establecer rasgos parecidos para ver si había un proceso de difusión de las culturas a través del lenguaje, los troncos lingüísticos comunes, ¿no es cierto? Como para mostrar el origen de estos grupos que posiblemente hayan migrado y se hayan ido alejando de ese centro cultural que era el que impartió o que fue el origen cultural de todo el resto de los grupos. Lo cual después con el tiempo se demostró que no era así, y este objetivo de los troncos lingüísticos un poco se diluyó en algunos casos, digamos. Ya no es el eje central, el tema de los fonemas, el tema de los códigos lingüísticos. Sí han servido y sirven incluso hoy en la actualidad para entender los procesos culturales y muchos procesos migratorios de algunos pueblos originarios a través de la selva, a través de, qué sé yo, de diferentes lugares como Brasil, Bolivia, que vamos a ir viendo después con los grupos originarios. Pero ha sido una metodología muy utilizada. Con ella también se empieza el registro, el registro en grabación. Hay muchas imágenes, qué sé yo, que nos muestran a boas grabando o a algunas antropólogas grabando a pueblos originarios, no solamente los cánticos, sino alguna entrevista y el análisis que realizaban. Si bien es cierto, no había la tecnología que tenemos ahora para las formas de registro, o sea, las cámaras eran diferentes, pero no había grabadores, llevarse el grabadorcito chiquitito o el celular.
más bien habían grandes aparatos, pero bueno, comenzaban a transformarse en parte de la investigación. Mucho de eso, digamos, quedó involucrado dentro de la investigación no solamente antropológica, sino de la investigación cualitativa, transformándose en elementos centrales para el registro, ¿no es cierto?, para validar sobre todo los datos antropológicos o científicos de las ciencias sociales. Bueno, el funcionalismo y el funcional estructuralismo, que han sido centrales porque se despegan del paradigma evolutivo, ¿no? Y despegarse del paradigma o sea, de la teoría de la evolución implica, digamos, una nueva forma de explicación dentro de las ciencias sociales. Y esa forma de explicación va a ir descentrando de a poco, además, el etnocentrismo que tienen los primeros etnógrafos y que van a tener también después los etnógrafos clásicos, ¿no? Como un obstáculo epistemológico hacia, digamos, la búsqueda de información y como un obstáculo epistemológico para entender las prácticas, ¿no?, de la población, para entender la cultura, para entender que las explicaciones del mundo no son ni mejores ni peores, son diferentes, ¿sí?, dentro de los procesos de investigación. Entonces, el funcionalismo y el funcional estructuralismo vienen, digamos, a contribuir, así como el evolucionismo contribuyó en su momento a discutir, ¿no es cierto?, con la religión y romper el poder de la religión sobre la humanidad y encontrar procesos científicos y demostrar que somos un producto de la evolución, que, bueno, una serie de características, y tener y construir un nuevo modelo de explicación. El funcionalismo y el estructuralismo dentro de la antropología ha sido ese cambio, ¿no? Si bien es cierto, siguen ligados a los procesos de colonización, y siguen ligados, digamos, al entendimiento y el funcionamiento de las poblaciones, en el caso del funcionalismo, y de cómo se organizan y de cuáles son las necesidades dentro de esa, de esos grupos para dominarlos. También es cierto, digamos, que van a empezar a contribuir a tener una mirada más compleja de la realidad, ¿sí? Bueno, los formatos estandarizados que ya les hablé, que tienen que ver con estas guías y con la guía Murdoch, con el manual de etnografía de Marcel Moss, con el Handbook of American Indian, y ya más entrado, digamos, en mediados del siglo XX, fue la preocupación, digamos, como que todavía no se terminaba, ¿no?, por lo menos dentro de alguna antropología, el caso de la antropología francesa, por ejemplo, ¿no?, que Baudelaire, junto con otro autor, realizan una guía también de trabajo de campo, pero sobre todo pensada en lo que la antropología en ese momento debe abordar, que es un lapso, un intermedio, vendría a ser cuando la antropología se encuentra en crisis, que está perdiendo de alguna manera su objeto de estudio, porque las sociedades primitivas han desaparecido. Entonces, como que hay todo un puente y una migración de la antropología en términos generales mucho más complejo hacia la antropología, hacia el campesinado, hacia la antropología folk, que se denomina en algunos países. Y esa mirada se tiene porque, bueno, se piensa primero que son pequeñas unidades, ¿no es cierto?, a las cuales el antropólogo va a poder abordar en su complejidad, o en su totalidad más que en su complejidad, ¿no es cierto?,
como las sociedades primitivas. Nada más errado y equivocado, porque después se vio y se demostró que, bueno, primero no se pensó en el vínculo que todas estas sociedades campesinas tienen con el resto de la sociedad. Pertenecen a un Estado-nación y tienen relaciones que son súper complejas con ese Estado-nación y entre ellos, dentro de ese pequeño mundo que aparenta no estar ligado a una gran, a otro mundo más grande que el Estado-nación. Cuando esto ocurre, digamos, Baudelaire se preocupa mucho por generar una guía, que creo que ha sido una de las últimas guías este, trabajo de campo, de etnografía, pero está, digamos, muy direccionada hacia esto, ¿no? Hacia pensar el mundo campesino, las preguntas que se deben hacer dentro de esa estructura económica, cómo se debe abordar y que además considerando, ya empiezan a considerar la variable, que para el campesino no todos los campesinados son iguales y lo que se puede preguntar en Francia posiblemente sea totalmente diferente a lo que se pueda preguntar en Latinoamérica o en Estados Unidos. Entonces se comienza a tener, digamos, una mirada de diversidad, ¿no? De que existen otras formas de hacer antropología, por ende existen otras realidades y por ende las preguntas no van a ser siempre las mismas, no podemos generar una guía única. En el caso de Latinoamérica, después con el tiempo se complejiza aún más, porque nosotros investigamos nuestras propias realidades y nuestras realidades están condimentadas de una serie de temas y problemas que varían, aunque sean semejantes. Podemos hablar de la salud, pero la salud de Jujuy no es la misma que la de Bogotá en Colombia o la de la Ciudad de México. Y entonces, digamos, va a haber todo un descentramiento y va a haber ahí un análisis nuevo sobre las prácticas etnográficas que van a ser más contextualizadas. Deja la filmina. Ahí está. Entonces, dentro de los procesos etnográficos actuales, van a surgir nuevas formas de entender la realidad. Y en ese proceso de entender la realidad, va a estar ligado también al análisis, ¿no? Hacia una especie de, hacia una hermenéutica de la realidad. Entonces, van a surgir otras metodologías que van a formar parte del trabajo del etnógrafo, que son la investigación-acción participativa. Ahí ya tenemos que empezar a analizar también, o a incorporar dentro de este análisis, el vínculo que tiene el etnógrafo con su contexto, ¿no? Esto ya tiene que ver con una mirada un poco más actual, con una mirada más contextual hacia nosotros, hacia Latinoamérica, y que tiene que ver con esto de investigar la propia sociedad y considerarse como parte de esta realidad, ¿no es cierto? El investigador no es una persona desvinculada del contexto, no es una especie de dios o semidios que vino y puede analizar porque es superior, todo lo contrario, un ser humano como los demás, y que usa una metodología que le permite analizar, como abstraerse de la realidad y problematizarla, y a su vez analizarla para entender ese problema y en el mejor de los casos, como veremos más adelante, dar cuenta de ese proceso para encontrar una solución. Se van a incorporar otros elementos que tienen que ver específicamente con la interacción del etnógrafo y del antropólogo dentro del campo, que son la participación, la confianza, el diálogo, bueno, y el final de la investigación, que es el proceso que yo les digo que termina con esto, con la salida del campo, digamos, estaríamos en la etapa media, que es la saturación de la muestra. En realidad todos estos tópicos que les estoy mencionando son un adelanto de lo que vamos a ir analizando en profundidad a lo largo de la cursada, porque no es
con esto acabamos y podemos a partir de acá dejar la historia por un lado y la antropología por el otro. Lo central, digamos, y porque van a tener que leer en esta semana, pues ya lo tienen que tener leído y trabajado para el práctico, que es la parte histórica, ¿no? Cómo se conforma el trabajo de campo, tener en claro las necesidades de estos primeros investigadores. No les digo antropólogos porque no son antropólogos, vienen de otras ciencias y profesiones, el lugar que les toca ubicarse, la complejidad, porque si bien es cierto que Stocking describe muchísimo, no vamos a lograr comprender a través de un texto la gran complejidad que ha tenido el desarrollo del trabajo de campo, el origen del trabajo de campo. Después vamos a ver el desarrollo del trabajo de campo, incluso vamos a discutir diferentes niveles, diferentes momentos, como los 80 y los 90 con Jane Clifford, y vamos a ir viendo la incidencia de la tecnología dentro del proceso del trabajo de campo, el descentramiento también del etnógrafo, ¿no? La deconstrucción en ese momento que ya ha sufrido el antropólogo, que era el investigador de las sociedades primitivas, a ser parte de las sociedades complejas, ¿no es cierto? Sociedades complejas entre comillas, ¿no? Yo le estoy utilizando términos y conceptos que marcan una época dentro de la historia de la antropología, pero que en el mundo contemporáneo ya está desconstruido, ya está analizado, pero que es necesario. Como en toda, es como una película, si vemos la mitad y no vimos el principio, vimos el final y no vimos el nudo de la película, nunca vamos a terminar de entender qué pasó ni por qué pasó lo que pasó, digamos, ¿no es cierto? En los procesos científicos es mucho más complejo, por supuesto. La analogía a la que hago alusión es a que tenemos que conocer y que tenemos que conocer a los clásicos, ¿no es cierto? Los clásicos son tan importantes, a pesar que la discusión está hoy en día, puede estar zanjada, puede ser parte de la historia de la ciencia y demás. Debemos conocer estos procesos porque estos procesos son los que han llevado a la actualidad, ¿no? O sea, que han construido lo que somos hoy y podemos discutir a partir de esos procesos las mejores estrategias. De hecho, les diría que en este momento la antropología, no sé si en todas partes del mundo, pero por lo menos acá todavía estamos medio en shock, no sé si en crisis, pero en shock, porque esto de la pandemia nos impide tener una interacción fuerte, real, hacer trabajo de campo. El año pasado no me podía hacer trabajo de campo, este año medio que sí, medio que no. Interaccionar con el barbijo, hablar, bueno, hay una serie este, de características dentro del trabajo de campo que no solamente tienen que ver con el discurso o el análisis del discurso, la interacción no es solamente la palabra, sino también, digamos, el lenguaje físico, ¿no es cierto? Lo no verbal, lo no dicho, y digamos, con barbijo, que uno se queda medio en la nebulosa con muchas de las prácticas, ¿no? Y ya vamos a ir viendo, a pesar de que yo no les voy a dar metodología, pero sí considero que hay ciertos elementos básicos dentro de estos procesos, dentro de la discusión etnográfica y de la metodología etnográfica, por ende, que deben estar incorporados para que ustedes lleguen, digamos, a la materia metodología de la investigación con herramientas que les sirvan realmente para hacer metodología, pero que sepan distinguir entre este proceso. Volvemos al inicio de la clase, a la pregunta, ¿no? O sea, que es lo que yo siempre les digo y se los voy a dejar ahora bollando antes de que termine la clase, es que, bueno, todos pueden decir que hacen etnografía, pero solamente hacemos etnografía los antropólogos. Y no tiene que ver con una mezquindad de nuestra parte profesional, tiene que ver con todo un disciplinamiento y un entendimiento que tenemos los etnógrafos sobre la realidad, ¿no es cierto? Los antropólogos sobre la realidad. Entonces, como metodología, y van a ver, incluso Hammer y Atkinson
mantienen que una metodología, van a ver que no es solo una metodología, no es tan simple, es mucho más complejo que eso. Y es por eso, digamos, que primero tomamos esta historia, la historia de cómo se conforma nuestra marca identitaria, cómo hacer trabajo de campo, por qué es tan importante el trabajo de campo, por qué es tan importante interaccionar, por qué es tan importante este, transformarse en etnógrafo para ser antropólogo. ¿Sí? Bueno, hay miles de formas de ser antropólogo, no me voy a poner en discusión con el resto de los colegas. Los arqueólogos son antropólogos, los antropólogos biólogos son antropólogos, y los antropólogos historiadores son antropólogos, pero bueno, yo les voy a enseñar básicamente este oficio, que es el de hacer trabajo de campo, que es el de hacer etnógrafo, el de entender la realidad de otra mirada y el de conocer los problemas estructurales que nos aquejan como país, continente, desde la colonización hasta nuestros días. En ese proceso vamos a incluir fuertemente la teoría, porque la teoría no va despegada nunca de los procesos metodológicos. Nosotros despegamos la teoría de la metodología, muy probablemente no entendamos lo que buscamos, primeramente, y segundo, en general no tengamos una buena perspectiva analítica ni logremos los resultados que esperamos si no incorporamos la teoría dentro de estos procesos. Así que vamos a hacer por lo menos un análisis de algunas categorías que para nosotros son centrales. Después ustedes irán incorporando a su mundo profesional otras categorías, por supuesto, y encontrarán la teoría que mejor les sirva para explicar la realidad, con la que más cómodos se sientan. Pero bueno, la materia tiene por lo menos como objetivo esto, ¿no? Introducirnos en este bagaje y en este mundo que es tanto teórico como práctico. Bien, nos quedan pocos minutos, así que dudas, preguntas. Por ahora no, profe, la verdad, así que yo estoy bien. El resto de los compañeros. Yo, profesor, el trabajo práctico uno consiste en dar los conceptos de lo que es la etnografía y eso así presentarlo. El trabajo práctico 1 tienen que responder la guía de preguntas sobre el texto de George Stocking, La magia del etnógrafo, y Los argonautas de Malinowski. Está la guía y están los textos en el aula. ¿Sí? ¿Qué es lo que le dijimos la semana pasada? Bien, bien, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga dudas, preguntas? Profesor, Sí. entonces, por lo que entendí, ¿no? Entonces, Rivers, el que hizo el camino, digamos, como dice en el texto, y Malinowski ¿cómo dijo? No solo Rivers, Sherman, Haddon, hay otros Varios, investigadores más, Stocking nombra a muchos otros más, sí. ¿no es Yo cierto? entendí Rivers. Ajá, Y va mostrando que es un proceso a través del cual, digamos, muchos de estos investigadores ya habían llegado a muchas de las conclusiones a las que llega Malinowski. No es que Malinowski ha sido el único que después que todo esto han andado en el campo, se iluminó y dijo, el trabajo de campo debe ser así. No, él toma las experiencias y aprende también, pero no se olviden que a Malinowski lo llevan ellos también, ¿no es cierto? Es discípulo de alguien y aprende muchísimo sobre el trabajo de campo. Por supuesto, ese aprendizaje lo lleva a sacar sus propias conclusiones y a teorizar. En ese proceso hay una teorización sobre cómo debería ser el trabajo de campo. O sea, cómo se debería sustentar esta nueva metodología de la antropología
para que se termine de transformar en una ciencia. ¿Sí? Claro, ahí dice que En este proceso, Malinowski, sí, claro, ahí dice profesor que Malinowski lo ejecuta, así utiliza el autor. Pero entonces son varios, no son River, sino Handon y todos los que nombran Sherman, Haddon, anteriormente. que empiezan con la preocupación, a ver, hay que tomar datos de primera mano, los datos no son confiables. Y si queremos hacer una ciencia seria, tenemos que tener un método. Bueno, a ver, ¿cuál va a ser el método? Y en ese proceso hay todo un ensayo-error, la ciencia es ensayo-error. No nos olvidemos que pertenecemos a un colectivo más amplio, a pesar de ser una ciencia social, que es la ciencia en general, ¿no es cierto? Y la ciencia tiene reglas, ¿no es cierto? Y sobre todo, si no, nosotros podríamos hablar de cualquier grupo social, humano, de lo que se nos ocurra a nosotros, no. Nosotros sistematizamos información en base a datos empíricos, ¿no es cierto? Eso es hacer ciencia. Si no, podríamos escribir libros, que es lo que después, digamos, se discute con la antropología postmoderna, de la antropología como un género literario más. Digamos, podemos hacer ciencia ficción o podemos hacer ciencia. ¿Se entiende? Claro, y aparte que para hacer ciencia hay que hacer ciertos pasos o cumplir ciertos requisitos. También no es cuestión de largarse a escribir o algo, sino que lleva ciertos pasos, digamos, para Claro. que Bueno, pueda llegar a eso. esas son las reglas del método científico. Podemos tomarlo de diferentes lugares, de diferentes teorías, de diferentes posturas, este, y eso es lo que necesitaba la antropología para transformarse en ciencia, tener el método que consiste en esto, en el trabajo de campo. ¿Sí? Después vamos a ir analizando a lo largo de la cursada, digamos, todas estas discusiones, ¿no? No es que no estén presentes, están presentes. ¿Se entiende, Esther? Sí, profesor. Entonces el trabajo podemos entregarlo hasta mañana por única vez. Sí. Bueno, sí, No se bastante claro. olviden que no solamente hay que entregarlo, hay que participar, porque eso sirve para la aprobación del práctico, y al aprobar el práctico, ustedes van aprobando la materia, ¿sí? Porque no tomamos parcial. Bien, Profesor, profesor. disculpe, perdón. Una guía en sí no hay, o sea, yo no le encuentro una guía de preguntas, sino los textos y, por ejemplo, de Atkinson, a qué es la etnografía y el otro texto. Está la guía, ahí dice guía de preguntas. Buscala, está dentro de la unidad 1 con el resto de la bibliografía. A ver, Magali, no sé qué me preguntaba. Sí, no sé si hoy la subo a la clase. Mañana es más seguro que esté disponible la clase que estoy dando ahora. Y por el cuadro está en el aula, ¿no? El cuadro está en Word, que necesitan. No solamente está en el PowerPoint, sino está en el Word. Vero dice que te pasa la guía por WhatsApp. O Vero, vos le preguntas a alguien. No sé cómo es. Sí, profesor, yo tengo los textos y la guía por WhatsApp, porque como yo hago imprimir, tengo que tener la copia, así que se los puedo pasar si alguien no Perfecto. tiene. Yo te Buenísimo. paso mi número, así me pasas la guía por WhatsApp, por favor, porque no tengo la guía de ninguno de los trabajos, por favor. Sí, no hay Buenísimo. problema. Bueno, entonces solucionado eso, este, no hay más dudas. Por ahora no, profe, ya cuando vayamos más, entrando más en la lectura, ahí sí
pero está, o sea, el primer texto, ¿no? El de Malinowski, como que me costó un poco entender, porque nombra muchos autores, hace un retroceso, entonces lo leí como 2, 3 veces, digamos, para ir respondiendo las primeras preguntas, pero bueno, para mí fue algo, porque yo siempre creí que Malinowski era el fundador, era, ¿no? Y lo bueno que hay, o sea, para mi sorpresa, descubrir que fue todo un proceso hasta llegar ahí, bastante interesante, sí. Claro, claro. Igual Malinowski sigue siendo, por eso les digo yo, él la quedó en la historia. En ese momento había procesos simultáneos, Boas también estaba haciendo su propia experiencia en Estados Unidos. Entonces, él quedó. ¿Por qué? Porque estableció las reglas. Más allá de lo que dice Stocking, yo creo que ha sido una persona que supo valorar las experiencias anteriores y además poner su marca identitaria, ¿no? Porque él se quedó, reglamentó, dijo cuánto tiempo hay que quedarse, qué es lo que hay que aprender, cómo hay que actuar, ponerla, trasladarse al centro de la aldea y no quedarse con los funcionarios coloniales. Eso también produce un descentramiento que hasta ese momento ningún otro había hecho, ni había logrado, ¿sí? Había por ahí algunos que interaccionaban un poco más, pero no lo habían puesto en... Sistematizar significa que además ordena y eso lo transforma en un conocimiento, ¿sí? Flores, ahí le pasé mi WhatsApp, quería avisarle. Gracias. Bien, bien. Buenísimo. Bueno, entonces, si no tenemos más dudas ni preguntas, nos vemos el martes de la semana que viene. Bueno, pues hasta el martes. Buenísimo. Gracias. Pasen bien. Chau, chau. Gracias, igualmente.